Bien amigos, estamos de regreso en La Noticia al Día, en La Noticia TV, canal 27.2, en la señal de Vez Cable. Ahora tenemos una entrevista vía telefónica con el abogado constitucionalista, el doctor Ángel Delgado. Doctor Delgado, ¿cómo está? Buenos días. Muy buenos días, muy agradecido por esta entrevista. Un saludo a todos ustedes en la producción del programa y a los amigos que nos están viendo y escuchando a través del mismo. A la orden. Doctor, hemos visto, el país ha sido testigo de unos cambios al nivel de ejecutivo, ¿no? Ahora empezamos la semana, bueno, y tenemos como presidente al señor José Gerí, ex titular del Congreso, pero aún, digamos que hay algunas movidas en el Congreso que buscan, digamos, hacer un cambio, que no están contentos con la decisión Gerí en Palacio de Gobierno y que incluso buscan hacer cambios a nivel de la mesa directiva, ¿no? Pareciera que están, digamos que, alistando la cancha para que ingrese otra persona. ¿Cuál es su análisis al respecto, doctor? A ver, el gran problema no solamente es la caída de Boluarte, que yo creo que se lo merece completamente, ha tenido un empeño realmente meritorio para buscarse ella solita la vacancia y por lo tanto creo que sobre el punto de por qué cayó, cómo cayó, se puede conversar, pero no es lo importante. Lo verdaderamente significativo es que viene después de su caída. ¿Qué horizonte se abre? Evidentemente para los millones de peruanos que han visto con satisfacción la salida de Boluarte y para la amplísima mayoría del Congreso, la salida de Boluarte debiera ser un punto final a una serie de desaciertos gubernamentales que han puesto en zozobra, en crisis, en una suerte de desquiciamiento a millones y millones de peruanos, sobre todo por el punto de vista de la inseguridad que ha escalado a niveles realmente gigantescos y terribles, ¿no? Pero lo que tenemos que preguntarnos ahora es si lo que es el producto de esa decisión de vacar a Boluarte implicaba, desde el punto de vista del texto constitucional, que el presidente en ejercicio del Congreso asumía el mandato interinamente. Sobre eso hay discusión, porque eso es el texto escrito, objetivo de la Carta Magna peruana. El problema es si el señor al cual le ha tocado esta designación va a poder estar a la altura de las circunstancias y cumplir con las expectativas de aquellos peruanos que piensan que salir de Boluarte, repito, cuyos deméritos, cuyas fallas no están en discusión, va a implicar un horizonte de mejoría. O por el contrario, como muchos sospechan, esto puede ser una suerte de salto al vacío y empeorar las cosas radicalmente. Esto es lo que tenemos que discutir. ¿Qué perspectivas existe para que el señor Gerí, que es un personaje sin biografía política, un hombre muy joven y que no ha tenido mayores antecedentes ni reconocimientos en el espacio público, se haya alzado con este importantísimo cargo en una situación además extremadamente difícil? Claro, ¿no? ahora, estos pocos antecedentes... Riesgo, sí o no, ese es el gran mérito, porque la verdad los peruanos rechazaríamos completamente pasar, como se dice en términos criollos, de Guatemala a Guatepeor. Claro. Haber cambiado mocos por babas, o como dice también el refrán, haber saltado de la sartén al fuego. Claro. Doctor, estos pocos antecedentes con los que cuenta Gerí, desde, digamos, termina siendo un punto a favor o en contra, dado que la clase política, digamos, está siendo seriamente cuestionada. No, pues es evidente un punto en contra, porque no tenemos por qué tener confianza a quien la gente, el público, no lo conoce. Usted no puede apostar, pues, por poner un jugador desconocido para una final de campeonato y pensar de que esa movida es una movida inteligente. En fin, son las circunstancias las que han llevado a que un personaje sin trayectoria política, que con la justa llegó al Congreso, que inclusive su presencia en el Congreso ha sido cuestionada por muchos, que además tiene una serie de cargas negativas, acusaciones, imputaciones de tipo penal, pueda ser presidente de la República, ¿no? Entonces, eso no es en absoluto, desde el punto de vista de la seriedad política, una ventaja. Ahora bien, en este país nuestro también puede haber sorpresas. Sorpresas fue Fujimori, yo recuerdo perfectamente. Cuando ganó Fujimori, muchos pensaban que el Perú saltaba al abismo. Y la verdad es que el señor Fujimori, más allá de lo que nos pueda parecer estar de acuerdo, logró estabilizar la nave del Estado y le dio una salida en sus términos, que al final resultó conforme a la gobernabilidad
inclusive se puede apuntar triunfos en ese sentido. Son 6 meses apenas de gobierno, un poco más lo que le queda a Gerí. El problema está que la ola radical que ha estado tras la caída de Boluarte, no termine absorbiéndolo, comiéndolo, liquidándolo. El problema está si va a poder soportar las embestidas que vienen, por ejemplo, a partir del miércoles 15 del presente, Sí. Donde se anuncia un paro nacional y donde las banderas de este paro son ultrapolíticas. Es por la caída del Congreso, la destitución de Gerí, y no tienen nada de reivindicativo, eso hay que decirlo con todas sus letras. Claro. Aquí no nos vamos a esconder bajo nombres ficticios de transportistas por un lado, o generaciones Z o cualquier otra letra, de lo que es una ofensiva de tipo político para reducir la democracia y volver pues a los tiempos de Castillo. Eso hay que decirlo con todas sus letras, Claro. porque yo he visto un documento de la famosa generación Z que dice que hay que restituir a Castillo. Entonces, si se trata de eso, eso es volver pues a la época en la cual el Perú se pudo extraviar y tener un destino similar a lo que le pasó, a Claro. lo que le pasaba a Venezuela, Cuba, Nicaragua, etcétera, ¿no? Claro, doctor, y digamos, esta movilización ha sido, digamos, promovida y convocada para este miércoles. Y es inmediato pensar a lo que ocurrió con Merino, ¿no? Con el expresidente Merino, bueno, que asumió también constitucionalmente y hubo una marcha, hubo 2 fallecidos en la marcha y finalmente terminó con la caída. ¿Es lo que se busca, usted cree? Bueno, sí, yo creo que hay un libreto escrito que más o menos pretende repetir, incluso teniendo esos muertos o más, porque la gente que está detrás de esta convocatoria no son demócratas, no están buscando una solución política y práctica para el país, sino lo que quieren es generar el caos y en el caos poder entronizarse, poder volver a los tiempos de Castillo, que Castillo salga libre, como lo plantean en sus manifiestos y comunicados. O sea, no estoy inventando absolutamente nada. Por esa razón es que la democracia se ve en peligro y por esa misma explicación tenemos que preguntarnos si la caída de Boluarte, repito, sobre la cual no tendría por qué haber discusión, resulta en ese contexto beneficioso porque el señor Gerí va a poder soportar la embestida o no va a poder soportar la embestida, ¿no? Mal que bien, la señora Boluarte ya estaba acostumbrada a los golpes, que era una especie de muñeco porfiado que aguantaba todo, le golpeaban, caía, se levantaba, era una especie de chicle que tenía resistencia para ello. Claro. Ahora, Pero no sabemos en verdad si Gerí va a poder primero soportar esta embestida de ataques que ya los vienen vilipendiando, o si el propio Gerí hará pues un giro a la Vizcarra, ¿no? Porque este es un señor que viene de las filas del vizcarrismo. Entonces, podría ser, pero claro, todo esto es en el campo hipotético y ojalá me equivoque. Podría ser que mañana, siguiendo los consejos de su mentor político, Vizcarra, porque con él ganó su representación al Congreso, pretenda pues hacer un giro de alianzas y deje de lado a las fuerzas que lo llevaron a la presidencia de la República tras la destitución de Boluarte y termine uniéndose pues a los caviares y radicales, como hizo sin escrúpulos el señor Vizcarra, y termina persiguiendo pues a las fuerzas democráticas. Doctor, la responsabilidad de Fuerza Popular, de Alianza para el Progreso, de Podemos y otros partidos que han votado por esto, por supuesto Renovación Popular, que se ha comprometido en la caída de Boluarte, tendrán que responder del país si es que no nos han hecho saltar de la sartén al fuego. Y si vamos de Guatemala a Guatepeor. Doctor, hemos tenido 8 presidentes en 10 años, ¿no? Y muchos se preguntan, ¿dónde quedó la institucionalidad con tanto mandatario que ha pasado por Palacio de Gobierno en tan poco tiempo? Bueno, la institucionalidad está pues destruida sin duda alguna. De ese punto de vista, la salida de Boluarte se explica en ese contexto de destrucción, erosión, agrietamiento de las estructuras políticas fundamentales. Los pilares del orden democrático, ¿no? Están siendo socavados radicalmente, básicamente por gente incompetente, porque el tema de Boluarte es un tema de incompetencia para dar respuesta a los gravísimos problemas nacionales. Ahora bien, eso explica, digamos, el marco estructural, pero como usted sabe, siempre las cosas no se explican por los temas de largo plazo, sino también por asuntos de coyuntura.
y lo que gatilla el asunto son las últimas actuaciones de la señora Boluarte, que efectivamente pues dejan mucho que desear. En sus declaraciones infortunadas sobre que deben apagar los celulares frente a las marchas, la no respuesta ante los problemas de violencia criminal, han terminado de hartar al poblador, a los manifestantes, y de hecho y de ese sentimiento negativo de crispación, de rechazo, ha hecho eco el Congreso y las bancadas que hasta el día de anteayer, hace 2 días, le daban respaldo a la señora Presidenta de la República, decidieron pues hasta aquí nomás, como que se cansaron, quizá también viendo la proximidad de las elecciones, Claro. y no queriendo que sus banderas y sus candidatos se vean impregnados, contaminados por la mala estela, el mal gobierno de la señora Boluarte, cuyo desprestigio es absoluto según todas las encuestas. Claro. Doctor, Casi el 90 y tantos % rechaza su gobierno, y entonces a un candidato que le diga usted apoyó a Boluarte claro. es un demérito, y por lo tanto esta gente con sentido de oportunidad ha buscado limpiarse antes que las cosas lleguen a más. Claro. Pero el problema no está ahí, el problema está qué cosa nos deja, Sí. qué cosa hay detrás o más allá de la caída de Boluarte. Ese es el debate sobre el cual tenemos que centrarnos, porque si vamos a entrar a un periodo en el cual la democracia en general, el régimen político, no el gobierno, sino las estructuras fundamentales de la República se van a destruir, y vamos a tener un régimen a la venezolana, a la cubana, a los nicaragüenses, entonces el Perú entero habría perdido, y esta coyuntura entonces de la caída de la señora Boluarte, más allá de las razones que explican su caída, habría sido el pretexto para que el Perú pierda la libertad, y mediante una movilización violenta como la que se pretende el día 15, se pretenda pues cambiar las reglas fundamentales de la Constitución Claro. política democrática del Perú. Doctor, usted mencionaba y nos hacía recordar esta movida, este cambio de timón que tuvieron algunas bancadas, ¿no? El día de la vacancia de la presidenta. Y uno a uno fueron mostrando su apoyo a la vacancia. Empezó Fuerza Popular, digamos que de ahí todas las bancadas. Una vez que Fuerza Popular se sumó a la moción de vacancia, ya uno a uno fueron. El último fue a Alianza para el Progreso. ¿Cómo quedan, digamos, estos partidos, no solo la bancada, los partidos, con este cambio de timón? ¿Les va a alcanzar para lavarse la cara? Bueno, los partidos lo han hecho básicamente para lavarse la cara y porque también ya la señora parecía insostenible. Pero ellos tienen que primero asumir un costo que todavía no estamos seguros si van a tener que pagar. Me refiero a que si el señor Gerí y su equipo de gobierno van a tener una performance peor que la de la señora Boluarte, o van a seguir en la inestabilidad y la inseguridad que ya nos tenía acostumbrados a la señora Boluarte, entonces el cambio no ha servido para nada. Y en lugar de limpiarse, se van a embarrar más, porque no solamente por haber consentido a Boluarte, a la cual se la podía consentir porque finalmente era la presidenta que debía sustituir a Castillo, y eso estaba más o menos señalado. Y si la habían sostenido, si la habían mantenido, soportado 2 años y medio, ¿por qué no los últimos meses, que ya están marcados fundamentalmente por la campaña electoral y el cambio de gobierno y la transición democrática? Claro. Entonces, lo que tienen que explicar los partidos políticos es si el cambio que nos han propuesto es uno para mejor. Claro. Yo tengo mi duda. Yo hago la pregunta para que los amigos que nos están escuchando a través de la noticia reflexionen. ¿Podemos saltar al vacío? Sí. La caída del corrupto Kuczynski significó del 3 veces corrupto Vizcarra, que además de un golpe de Estado persiguió a los dirigentes de los partidos políticos. ¿Queremos eso? ¿Ese es nuestro modelo? Claro. ¿O el ascenso de Sagasti, que significó, hay que decirlo con todas sus letras, la posibilidad que Castillo accediera al poder? Porque hay que decirlo también, Castillo no se explica sin la presencia en Palacio de Gobierno de los caviares con Sagasti a la cabeza, que le pusieron alfombra roja para que Castillo pudiera llegar a la presidencia de la República. Doctor, entiendo por sus declaraciones que usted duda del talante democrático de Gerí.
No, dudo primero de su capacidad y su eficiencia, pero también dentro de esas posibilidades, mire usted, yo estoy curado de espanto. El señor Vizcarra fue puesto por las fuerzas democráticas contra Kuczynski. No solamente el partido Fuerza Popular, estaban los otros partidos políticos, ¿no? El APRA, que es un partido con experiencia, también apostó por eso, ¿no? Y se equivocaron radicalmente porque, repito, saltaron de la sartén al fuego. No me vengan a no decir de que la presencia de Vizcarra ha sido 1000 veces más nefasta que la continuación de Kuczynski en el poder, con todos los reparos que podamos tener a Kuczynski por su corrupción y sus actos de mal gobierno. El problema es que hay soluciones y remedios que resultan peores que la enfermedad. Entonces, ve usted, yo no estoy haciendo una afirmación taxativa porque no tengo los elementos de juicio, pero sí creo que es un deber de quienes hacemos análisis político prever escenarios, y un escenario es uno es que primero la lucha política subversiva se lo termina comiendo, ¿no? Ya hay una serie de memes de desprestigio de su persona, sí. Y por otro lado que el señor, para salvarse justamente, haga un giro en las alianzas, cambie las torpas del juego político, y entonces los aliados que lo llevaron al presidente de la República se vuelven adversarios, enemigos, y los que y los caviares y izquierdistas podrían dándole sustento. Por supuesto que la historia no se repite. Es mucho más complicado que se produzca un meninazgo, porque el señor Vizcarra tenía algún tipo de respaldo social y tenía un aparato que movía eso. Por la señora Boluarte nadie da una peseta, un centavo. Pero ahí está la violencia rabiosa de las generaciones, de los subversivos escondidos bajo el nombre pomposo de Generación Z, claro. Transportistas, movimientos sociales, que en el fondo hay una propuesta política subversiva para destruir el orden democrático en el país. No nos engañemos, por favor. Ahora, doctor, hemos mencionado al presidente Vizcarra en reiteradas oportunidades durante la entrevista. ¿Considera usted, y Vizcarra fue uno también en redes sociales que pedía, ¿no?, que Gerí no sea el presidente, deberían sacarlo? ¿Usted cree que esta facción de Vizcarra también está detrás de estas protestas? Bueno, Vizcarra puede jugar a dos cachetes, ¿sabes? Porque la habilidad política consiste en eso, pues. Y Vizcarra es un elemento tortuoso, es un hombre siniestro y que juega a la táctica del engaño. O sea, puede por un lado impulsar la protesta para generar un clima caótico y al mismo tiempo ofrecerle a un Gerí desesperado una mano para decirle: tienes que seguir el camino que yo seguí, ¿no? En el año 98, en el año 99, ¿no? Me uno con los que están en contra del Congreso, quienes salen a las calles a decir que el Congreso es mafioso y que el Congreso actual es una continuación de Dina Boluarte, y por eso hay que tumbarlo. Entonces, Vizcarra puede hacer las dos cosas: azuzar ese combate subversivo, por un lado, y al mismo tiempo plantarle una bandera blanca a Gerí para decirle: vente conmigo, abandona a tus aliados que te pusieron en la presidencia y vente con nosotros, y más bien vamos a meterlos presos, vamos a perseguir otra vez a los fujimoristas y a las fuerzas a la Renovación Popular y a todas las fuerzas que, digamos, en ese caso ingenuamente habrían hecho un cambio de mocos por babas. Claro. Habrían cambiado a la señora Boluarte, pésima gobernante pero inofensiva, y habrían generado un pequeño monstruo en la figura de Gerí. Como monstruo fue la transformación política que tuvo el señor Vizcarra. Doctor, hay que recordar esa historia reciente porque nosotros tenemos la capacidad de olvidar las cosas. Sí, doctor, para terminar, si bien usted hace un análisis sobre cuál podría ser finalmente la postura del presidente. Pero no le estoy escuchando bien la última parte. Sí, le decía, si bien usted está haciendo un análisis o hizo un análisis respecto a lo que se puede esperar de Gerí, este cambio de rumbo se va a confirmar, ¿cree usted, con la designación de su gabinete?
Sí, yo creo que sí. Por eso, mire, lo que yo estoy haciendo son hipótesis, ¿ah? Quiero decirlo con todas sus letras. No estoy haciendo una afirmación. Claro, Yo quisiera que Gerí esté a la altura de las circunstancias y quisiera equivocarme en mis peores pronósticos. De verdad que sí, por el bien de la patria peruana. No quiero yo tener razón en lo que no, pero es mi obligación decirle, como el médico, ¿no? Hay tal escenario al paciente. claro. Y si tú haces tales cosas, puedes salvarte. ¿Qué cosa es lo que tiene que hacer Gerí? Nombrar un equipo de gobierno que lo acompañe en la tarea en estos meses de primera, solvente, que le dé confianza y que adopte algunas medidas, pocas pero contundentes, para devolverle al país la confianza que el pueblo peruano totalmente la ha perdido. Creo que ese es el momento clave en el cual vamos a poder saber ya, más allá de las hipótesis, por dónde va la cosa realmente. Cuando Gerí empiece a nombrar a los ministros de Estado, al primer ministro, ministro del Interior, Defensa, Economía, que lo acompañen en su gestión. Creo que ese es el momento decisivo. Claro. Antes de eso, son simplemente apreciaciones, puntos de vista, subjetivos, basados en analogías históricas, lo que pasó antes, lo que puede suceder, pero nada concreto. Claro. Lo concreto es cuando Gerí nombre a su gente y exponga sus primeras medidas de gobierno. Ahí podemos conversar nuevamente y ver ya el camino en que estamos. Si estamos por el buen camino o por el contrario, estamos en una suerte de sendero a la derrota. Claro. Bien, A doctor. la bancarrota, a la crisis política, ¿no? Bien, sí, nos quedó claro y veremos pues qué gabinete Sí, nos presenta. hay que esperar nomás. Perfecto. ¿Listo? Listo, Muy doctor. Muchas gracias. agradecido, Que tenga buen día. Muy bien, Carlos, muy agradecido. Un fuerte abrazo. Gracias. Bien, estuvo con nosotros el abogado constitucionalista Ángel Delgado, quien hacía un análisis sobre, primero, esta protesta que se viene este día miércoles, ¿no? Que lo que se busca, según él, es traerse abajo no solo al Ejecutivo, sino también al Congreso, y que detrás de esto, de estas movilizaciones, no hay una movida democrática, ¿no? Y también esperaba tener una buena elección de parte del presidente de la República para su primer gabinete, que todo apunta que sería nombrado el día de hoy.